Para nosotros como iglesia es una alegría poder tenerles acá, poder estar escuchando la palabra y bueno, cada vez vemos que más gente se está integrando y vemos menos sillas vacías, así que eso es bueno, ¿ya? Porque antes era como que ocupen las sillas, ahora vemos menos sillas y nos desafía a comprar más sillas. Eso es un buen desafío, ¿ya? Así que estamos contentos de tenerles acá en medio nuestro y estamos viendo la segunda carta de Pablo a los tesalonicenses y parte de lo que vamos a ver hoy, vamos a entrar al capítulo 2 y parte de lo que yo quiero compartir con ustedes es de la bendita esperanza por gracia. ¿Por qué la bendita esperanza por gracia? Porque Pablo en esta segunda carta lo que quiere es dar consuelo, lo que pretende es dar tranquilidad a la audiencia en Tesalónica. Habían sido perturbados, habían sido alterados y Pablo quiere que ellos tengan calma y decir, sí, va a haber sucesos, va a haber tragedia, pero aún estamos acá. A pesar de circunstancias que la experimentaron los tesalonicenses, el mensaje de Pablo era, la iglesia aún está aquí. A pesar de lo que pueda ocurrir en este momento para nosotros, la iglesia sigue estando aquí. Puede, y sí, yo, no me malinterpreten, yo oro de que estas tragedias, ya sea tragedias naturales, tragedias mundiales a nivel guerra, lo que pase, sí, que no afecte la fe de algunos. Pero algo debemos entender, puede ser que ocurra algo, sí, si es la voluntad de Dios, va a ocurrir algo. Pero para mí digo, bueno, aún así, la iglesia todavía está acá. A pesar de que haya conflicto y pueden levantarse muchos conflictos y puede ser que empeore el panorama, puede ser, aún así la iglesia está aquí. No es el fin. Porque en algún momento nosotros vamos a irnos con el Señor. En algún momento vamos a disfrutar de la bendita esperanza de estar con nuestro Señor, poderle ver cara a cara. Apocalipsis 22:4 nos marca eso. Puede darse cuenta la hermosa bendición de decir, todo esto va a terminar algún día. Pero es el inicio para la gran bendición de estar con el Señor. ¿Se ha puesto a pensar en ello? Pues ahora que escuche noticias, dice, me llama la atención que se mandaba un meme, ¿no? Dice, no tengo mucho temor, estoy intranquilo y dice alguien, apaga el televisor y vas a descansar, ¿ya? Es bueno mantenerse informado, pero es mejor mantenerse con la esperanza en el Señor, ¿ya? De nuevo, pase lo que pase, no es el fin. Antes tengo un aviso, ¿ya? Estamos iniciando con el Instituto Bíblico y vamos a partir con la doctrina del Espíritu Santo. Tenemos un inicio del 5 de mayo al 23 de junio. Todos aquellos que estén interesados en conocer quién es el Espíritu Santo, qué hace el Espíritu Santo, qué es el fruto del Espíritu Santo, cuáles son los dones del Espíritu Santo, pueden ser parte de este grupo, de este curso el día lunes a las 9 de la noche. Voy a enviar un link a los que están en el satélite o en instituto para que pueda explicarles un poco más a detalle de cómo vamos a desarrollar este curso. Si alguno de ustedes quiere ser parte del mismo, puede también acercarse a mí y le daré informe e integrarlo dentro del grupo, ¿ya? Porque les decía por qué. Porque algunos tuvieron la materia de misiones y como obviamente el material va a ser entregado personalmente, el martes, los que no me confirmen, no se sorprendan si los momentáneamente los saco del grupo, ya anticipo para que no se preste a malas interpretaciones, simplemente porque la materia me la han encargado y si es solamente para los alumnos que estén presenciales. Es por ese motivo que voy a hacer a lo mejor una reubicación, ya no voy a decir limpia porque se escucha feo, pero una reubicación de personas. Entonces, si usted tiene interés, acérquese conmigo o confirme durante la clase del instituto que usted va a estar ahí aprendiendo. Bueno, estamos viendo la carta, recuerde, la carta a los tesalonicenses es una carta de esperanza, es una carta que uno de los lemas que podríamos ver para este estudio es cómo la familia de Dios vive este lado del día del Señor, es decir, antes de un evento trágico. ¿Cómo debemos vivir? ¿Cómo debemos estar esperanzados? ¿Cómo debemos estar confiando en el Señor? ¿Y qué es lo que el Señor demanda de cada uno de nosotros? Esta carta va a tener mucha esperanza. ¿Por qué? Porque es una iglesia joven, lo he explicado. Es una iglesia tan joven, pero que tenía tantas características positivas que Pablo dice, ustedes son mi corona, ustedes son ejemplo para otras iglesias y yo tengo tanta confianza
en todo lo que ocurre que a ustedes los presento como un ejemplo. Puede darse cuenta de una iglesia joven, las características, y Pablo, que reconociera a ellos como un ejemplo, era realmente algo valorable para la iglesia en Tesalónica. Y esta carta tiene esas virtudes. Ahora, si continuamos, Cristo, en la segunda carta a los tesalonicenses, describe los efectos de la segunda venida de Cristo. En segunda a los tesalonicenses, describe la glorificación de los creyentes en ese día, así como el juicio de Dios a los incrédulos. Lo vemos en el capítulo 1, versículo 10 y también en el versículo 12. Y vamos a ver que el capítulo 2, del versículo 8 al 12, que ahora nos toca, va a hablar de lo que ocurre para todos los que no han recibido a Cristo. Si usted tuviera que irse con algo en mente, si usted tuviera que recordar algo, usted tiene una bendición, usted tiene algo asegurado, pero hay familia que aún no ha conocido a Cristo, va a experimentar el juicio de Dios. Dice Juan capítulo 3, versículo 18, el que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Una de las cosas importantes de este grupo, a mí siempre se me pregunta, cuando gente no es creyente o que está recién participando, me pregunta, ¿qué es para ti la iglesia? Y yo lo defino así. La iglesia es un grupo de personas que nos reunimos en un edificio para escuchar instrucciones, para ponerlas en práctica al salir del edificio. Es decir, usted viene aquí, recibe información, pero esta información es ahora, ponla en práctica. Ahora, hazla ya. Allí donde gente que no te conoce, con gente en la cual tú te estás desarrollando, tiene que ver esto, es como una realidad para ti. Ese es el desafío. Dentro de este lugar, gracias al Señor y bueno, gracias a cada uno de nosotros, yo no he escuchado una palabra obscena y yo creo que nunca la voy a escuchar. Yo no he escuchado nada diferente porque en el ambiente, el lugar quizás nos predispone para controlar si es que tuviéramos el problema con el vocabulario, pero probablemente fuera de este lugar ya es desafío de cada uno de ustedes que está escuchando a la otra persona, pero es un desafío constante. Entonces, esta carta tiene esto, vuelvo a repetir, el capítulo 2, el título que yo puse es La bendita esperanza por gracia. ¿Por qué la bendita esperanza? Porque estamos esperando algo, anhelamos algo que va a tener un cumplimiento y gracias a Dios que nos va a dar esta seguridad de decir, claro, tú eres mi hijo, tú has depositado mi fe en mí, claro, tú en algún momento te vas a ir conmigo. La bendita esperanza por gracia. Y si ustedes están ahí en su Biblia, en capítulo 2 de Segunda a los Tesalonicenses, si pueden abrir su Biblia, Segunda a los Tesalonicenses, capítulo 2, y vamos a empezar a ver, son 17 versículos que vamos a ir desarrollando, pero parte de lo que yo quiero es que ustedes vean probablemente dónde se genera este conflicto, donde los tesalonicenses atribuían a la segunda venida de Cristo con el arrebatamiento, que lo menciona, pero algunos lo asocian con el evento final de Cristo, regresando con nosotros, los santos, a la tierra. Y en el versículo 1 nos da aquí, miren, dice, pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo, entonces, Francisco, tú nos dijiste que la segunda venida es otro. Sí, pero sigamos el texto. Y nuestra reunión con Él. ¿Y dónde nos reunimos con Cristo? ¿Cuándo nos reunimos con Cristo? En lo que conocemos como arrebatamiento. Entonces, aquí preste atención. Probablemente la inquietud de los tesalonicenses, que esta carta está escrita para corregir eso, es decir, sí, va a haber un evento donde Cristo va a venir a las nubes y nos vamos a reunir con Él. Ese suceso es importante y ese suceso confirma la bendita esperanza por gracia, la bendita esperanza que es una realidad, pero si se da cuenta, sí. ¿Y qué les dice más? Vuelvo a repetir el capítulo 2, versículo 1, pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, primero a los Tesalonicenses 4, del 13 al 18, dice, os rogamos hermanos, y empieza a hablar de algo interesante,
que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar. Ellos ya habían sido confundidos. A ellos se les había dicho que ya había llegado el arrebatamiento y que ellos habían quedado y que como tal estaban experimentando el día del Señor, que es la tribulación. Y puede darse cuenta y dice, claro, porque estamos sufriendo, hay aflicción, hay todo esto, sí estamos en la tribulación. Y Pablo les dice, no, no ha llegado. Y les dice, ¿por qué? Dice, primero, no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis. Y mire cómo dice Pablo, ni por espíritu, ni por palabra, es decir, por un mensaje que alguien dé, ni por una carta, dice Pablo, como si fuera nuestra, es decir, que aunque se existiese en este momento, se buscase una carta y dijera, aquí está una carta oculta de Pablo, perfecto, pueden creer ustedes lo que quieran, el Señor no ha venido. Pero hay tal predicador dice, perfecto, la iglesia todavía está aquí. No se dejen mover por nada. Y el mismo mensaje que se les da a los tesalonicenses es el mismo mensaje para nosotros. No se perturben, no se conturben, no se preocupen. Estamos seguros. La esperanza se está por cumplir. Sí, es inminente, va a ocurrir. Pero les dice Pablo, no se confundan. Aunque dijeran que una carta he enviado yo a tesalonicenses, no la crean. Dice, ni por carta como si fuera nuestra, ni dice, en el sentido o con el propósito de que el día del Señor está cerca. O sea, ya llegó el arrebatamiento y ustedes van a entrar a la tribulación. No, está la iglesia acá. Pero para los tesalonicenses fue motivo de confusión. Hemos visto en la primera carta que había aflicción, había realmente una tristeza. Y ellos probablemente ante una circunstancia tan complicada pensaron que de verdad estaban experimentando ya la tribulación. Y Pablo les dice, aún no ha ocurrido, son sucesos que están por venir. El día del Señor, ¿no? Y vuelvo a hacer la gráfica por si alguien no, puede ser que sea un poco más claro, volvemos a hablar acá. Nuestra reunión con Él o la segunda venida que habla en el versículo 1 es el arrebatamiento. Cuando habla del día del Señor, nos estamos refiriendo a la tribulación. Y cuando habla de la segunda venida, o como vamos a ver algunos textos, habla de en el momento que viene a establecer su reino. Entonces, son tres sucesos que sí, hay que estar atento un poco en la lectura, pero entiende, segunda venida en capítulo 2, versículo 1, de la segunda Tesalonicenses, es el arrebatamiento. El día del Señor es la tribulación y también vemos que la segunda venida, donde venimos ya a establecernos a la tierra. Ese es otro suceso. Entonces, una vez explicado esto, Pablo ahora empieza, como los decía, del versículo 3 al 7, empieza a dar una serie de mensajes interesantes que vamos a empezar a ver. Mire, versículo 3. Segunda a los Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 3. Nadie os engañe en ninguna manera, porque estaban siendo ya alterados. Ellos, los tesalonicenses, habían sido engañados. Dice, no debe ser así. Y empieza a explicar este suceso. Porque no vendrá sin que antes, el día del Señor, venga la apostasía, que es un rechazo de la fe, y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. La apostasía, si avanzamos un poco más acá, bueno, está la segunda venida, es el abandono. Si usted recuerda, apostasía es el rechazo y abandono de la fe. Y sabemos, yo sé cuándo sucede eso, quizá no tengo mucho conocimiento, pero creo que ya me suena. Y ya le aparece un personaje, el anticristo, la apostasía, el rechazo, y mire, dice, bueno, el hijo de perdición, como Juan lo menciona, el hombre de pecado, y nos da más características, y ya es donde empezamos a asociar más, el cual, o sea, este personaje, se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, pensando que es o haciendo creer que Él es, haciéndose pasar por Dios. Entonces, ya sabemos que se está narrando algo. Dice, ok, entonces el día del Señor no se va a desarrollar
aunque está operando, aunque ya está trabajando, que vamos a ver textos más adelante, pero nos da ciertas características de ese personaje. Y por cuestión de aclarar un poco, aunque ya hemos visto Daniel, hemos visto Apocalipsis, vamos a Daniel capítulo 9, versículo 27, y veamos qué nos dice la palabra del Señor con respecto a esto. Daniel capítulo 9, versículo 27. Daniel capítulo 9, versículo 27 dice así: y por otra semana confirmará el pacto con muchos. A la mitad, aquí ya nos da más información. Mire, Daniel es un poco más preciso. A la mitad de la semana, es decir, a los 3 años y medio, hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Después, con la muchedumbre de las abominaciones, vendrá el desolador hasta que venga la consumación y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. Y los mismos textos de Mateo, que recuerde, Mateo nos da un claro ejemplo, Mateo 24, de qué es lo que está ocurriendo en la tribulación, confirman un poco esto. Entonces, si se da cuenta, hay ciertos detalles que nos van a mostrar qué características tiene. Mira el versículo 5. Pablo, acá en este versículo, ya había advertido, Pablo ya les había dado este mensaje, pero probablemente lo habían descuidado y por eso que ocupa este vocabulario. ¿No os acordáis que cuando yo estaba todavía con vosotros, os decía esto, según a los Tesalonicenses capítulo 5? ¿No os acordáis? Ustedes sabían que yo ya les había advertido, sabían que yo les comenté que se iba a desarrollar, ya, entonces no se confundan. Los tesalonicenses luchaban con esto. Llegamos al versículo 6 y 7, mira, y ahora dice, o más bien, inmediatamente, ahora vosotros sabéis lo que lo detiene, y empieza a haber una serie, ¿qué es lo que lo detiene? Y hay muchas inquietudes. Yo en lo personal creo que sí es el poder, el Evangelio y el Espíritu Santo, porque es poder de Dios, ¿ya? Usted, la apreciación mía, es en las pocas veces la Biblia no nos da precisamente algunas explicaciones. Una de ellas es esta. Yo prefiero, por eso explicar, para mí es el Evangelio y el Espíritu Santo. Puede ser que haya algo más. En este momento no lo sabemos, pero sí nos da características de por qué lo detiene, pero no sabemos la persona, aunque sabemos las características. Mire, versículo 6. Y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene, a fin de que a su debido tiempo se manifieste. Entonces, ¿tiene sentido? Puede ser. No digo que es así. Puede ser. Versículo 7. Porque ya está en acción el misterio de la iniquidad. Solo que hay quien al presente lo detiene. Nos deja igual, ¿no? O sea, como, pero ¿quién es? Aunque nos siga dando pauta. Hasta que él a su vez, miren, por eso yo creo esto, hasta que él a su vez sea quitado del medio. Creo que tiene relación con el Evangelio y el Espíritu Santo, pero puede ser que usted o alguien tenga una apreciación diferente. Si algo sabemos, Dios lo está manteniendo, en algún momento lo quita y se empieza a desarrollar el evento. Por eso creo personalmente que puede ser asociado con el propio Evangelio, porque es poder de Dios, y se requiere de un poder sobrenatural, se requiere de Dios mismo para limitarlo, y eso es lo que el texto nos dice. Pero no nos da más detalles precisos, solamente podemos crear o generar cierto argumento. Es mi apreciación, no me vayan a excomulgar por algo que yo digo, creo que tiene relación, puede ser que no, ¿ya? Pero me parece que tiene sentido por el contexto de la carta y por lo que lo está asociando. Ahora llegamos, el poder del Espíritu Santo es importante. Una de las personas más ignoradas y más desconocidas dentro de la iglesia bautista, que es lo que estamos, es el Espíritu Santo. Por error, sin menospreciar, solo son comparaciones, por desconocimiento del Espíritu Santo, a veces se le dan ciertas características, haciendo creer que es la manifestación del Espíritu Santo por desconocimiento, entendiendo que el Espíritu Santo es Dios y Dios es un Dios de orden. Y Dios nunca va a hacer nada por confundir o por desordenar. Dios no actúa así.
pero por desconocimiento se generan ciertas o se enseñan ciertas cualidades como manifestación del Espíritu. Si usted está interesado, aprovecho a promocionar mi curso, vaya el jueves y allí vamos a ver todo eso. Una de las cosas que el creyente desconoce es el Espíritu Santo. ¿Y sabe quién vive en usted? No vive Cristo, es el Espíritu Santo. Efesios 1:13 y Efesios capítulo 4, versículo 30. Es las arras, es el anticipo que Dios da como diciendo, esa es la garantía de que tú te vas a venir conmigo. Pero ¿qué hace? ¿Qué no hace? Lo esperamos el jueves, ¿ya? Es para animarlos. Bueno, una vez que nos viene hablando de todo esto, de que probablemente, ¿qué es lo que lo detiene? Ellos probablemente lo tenían en claro, nosotros, por evidencia, yo puedo sugerir ya que sea esto. Bueno, ahora empieza a desarrollar el juicio, ahora sí, del 8 al 12, el juicio para todos los que han negado la fe. Incluso, a mí en lo personal, este pasaje me costó, porque yo veo un Dios de amor, sí, un Dios justo, un Dios perfecto, un Dios santo, pero veo que incluso por producto del rechazo de la humanidad, llega a darles tal convicción para que se resistan más y eviten acercarse por la dureza del corazón del ser humano, no por la indiferencia de Dios. No me confunda. A mí me costó leerlo, aceptarlo y dije, bueno, pero sí, a la luz de Romanos capítulo 3, versículo 10 dice, no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busca a Dios. Todos a una se hicieron inútiles, no hay ni siquiera uno bueno. Esa es la realidad de cómo Dios ve a la humanidad sin Cristo. Moralmente todos nos podemos presentar como ejemplo, podemos presentarnos como dignos a imitar, pero sin Cristo dice, no, tú no tienes valor. Por eso que Romanos capítulo 5, versículo 1 dice, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios. Éramos enemigos, estábamos en enemistad con Dios y producto de la fe pasamos de ser enemigos a amigos, pasamos de ser abortivos a ser adoptados, pasamos a ser desechados a ser amados, pasamos a ser despreciados a ser importantes. Eso lo hace Cristo. En la cruz del Calvario leíamos, ¿no? En esa cruz cruenta, no canto por respeto a sus oídos, pero a través de esa última letra dice, claro, eso fue despreciado, vituperado, avergonzado, y él dice, sí, pero tú debías estar acá, ocupando este lugar, pero como mi amor es más grande, yo lo voy a ocupar y solamente con un cambio. Si tú crees en mi muerte, mi sepultura y resurrección, obtienes algo maravilloso, es la vida eterna y es lo que disfrutamos. Ese es el Cristo que predicamos. ¿Es justo? Sí. ¿Es santo? Sí. ¿Es exigente? Sí. Pero es porque requiere, Él desea que nos comprometamos y el desafío es para todos. Entonces, mire, del 8 al 12 es lo que vemos, una de las cosas tristes, a mi parecer, de lo que experimentan los incrédulos. Por eso tiene que sensibilizarnos. Mira, versículo 8. Y entonces, una vez de todo esto que se ha quitado, que probablemente pensamos que es, dice, y entonces se manifestará aquel inicuo, mire cómo le llama, por eso sabemos quién es, a quien el Señor matará con el poder con el espíritu de su boca, perdón, y destruirá con el resplandor de su venida. Aquí sí ya sabemos, la venida es cuando venimos toda la iglesia, todos los santos, a establecerse. Ahí está hablando, se da cuenta cómo pasa de un punto a otro. Y entonces dice, inicuo, cuyo advenimiento, cuya venida es por obra de Satanás, con gran poder. Y mire, obviamente sabemos, allá en Apocalipsis nos habla de todo esto, con gran poder y señales y prodigios. Pero ¿qué cosa? Dice, mentirosos. Satanás tiene poder, hermano. No quiero menospreciar a ningún grupo, pero ¿será posible que todos los poderes, no todos los poderes, perdón, todos los milagros que a su nombre sean de Dios? Dios hace milagros, pero no me necesita a mí. El hecho de que yo vaya y llore algo no significa que Dios va a hacer el milagro. Hay, este tiene poder, dice poder mentiroso. Hermano, no crea todo espíritu. Dios hace milagros, sí, no estoy en contra de eso, pero Él decide, como también a veces podemos orar, podemos clamar y a veces el Señor no hace su voluntad en alguien
No es que el Señor falló, Él es soberano, pero el ser humano no tiene poder para hacer milagros. Tengan cuidado, acá estaba pasando y Él les habla, dice, bueno, Él va a utilizar todas esas señales, prodigios, y le dice, son mentirosos porque nadie tiene poder. Algunos, de nuevo, solamente, sin entrar en debate, no es el objetivo ocupar para atacar otro grupo, pero si existiera el don de sanidad, vamos a ver algo práctico nada más. ¿Por qué no van a los hospitales y sanan tanta gente? Se da cuenta, a veces son cosas prácticas. De nuevo, no sigamos porque no es el púlpito, no es para atacar a otro grupo, pero no creamos a todo. ¿Dios puede hacerlo? Sí. ¿Nos necesita? No. A veces nos usa, pero no siempre. Entonces, continuamos mejor con el texto, versículo 10. Y vuelvo a repetir, mire, 2 veces vuelve a hablar cuál es su poder o en qué se basa esta autoridad que tiene. Versículo 10 de 2 Tesalonicenses, capítulo 2. Y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden. ¿Se da cuenta quién va a ser vulnerables? ¿Quiénes son los que más van a obrar? Claro, dice que en los posteriores tiempos, dice 1 Timoteo, se amontonarán escuchando lo que quieren escuchar. Presente el evangelio, presente que el hombre es pecador, presente que el hombre no es bueno, presente que el hombre es inservible ante Dios. No es un mensaje que va a decir, sí quiero acercarme, porque es poder de Dios. Entra el poder, restaura corazones, transforma vidas y entonces la persona la vemos congregada. ¿Por qué cree que el evangelio desde la época de Jesús no fue tan popular como uno pensaría? Si Jesús anduviera probablemente en medio nuestro, pasaría desapercibido, porque su mensaje era un mensaje de esperanza, pero un mensaje confrontacional, y la gente no quiere eso. Ellos esperaban un Salvador, pero un Salvador como un caudillo del pueblo romano, pero él les hablaba del libertador espiritual. Ellos no esperaban eso, por eso que lo rechazaron. Entonces, vuelvo a regresar acá. Y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden. Y nos dice, miren, ¿por qué? Por cuanto no recibieron el amor de la verdad. ¿Por qué? ¿Para qué? Para ser salvos. Vean, hay una condenación. Dios es suficiente para limpiar el pecado de toda la humanidad, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y esta es la condenación, que los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras son malas. Esa es la condición. Dios desea, Dios ya hizo su parte, pero el ser humano rechaza el evangelio. Piense en usted, o yo pensaba en mí. ¿Cuántas veces tuve que estar escuchando y yo rechazaba? Yo decía, no, eso es fanatismo, no, esto no es para mí, yo busco algo más. No sé qué buscaba, pero siempre decía eso, ¿ya? Yo busco algo mejor. Dice, ¿pero qué es? No sé, pero debe haber algo mejor. Pero cuando entra, cuando me quebranta, cuando me humilla, cuando paso a entender quién soy, y digo, pues no hay nada mejor. Es lo único y suficiente. Y ese es Cristo. Ese es el Salvador y ese es a quien predicamos. Miren, y sigue la condenación, les decía, versículo 11. Por esto, porque han rechazado, no han querido, Dios les envía un poder, ¿qué cosa? Engañoso, para que crean la mentira y que se mantengan allí. ¿Es porque Dios es injusto? ¿Es porque Dios no es amoroso? ¿Es porque Dios no tiene misericordia? No, porque ellos se han cerrado a todo lo que es Dios. Vean, en este momento estamos en el periodo de la gracia. En este momento el Espíritu Santo está obrando como nunca lo ha hecho. En el Antiguo Testamento, la llenura del Espíritu Santo era selectiva y temporaria. Él elegía a quién y por qué tiempo. Lo vemos en el caso ya del libro de Jueces con Sansón. Lo vemos en Éxodo 34, cuando llena a los que iban a trabajar en el templo. Y vemos con algunos personajes que el Espíritu Santo llena, pero es temporal y él elige. En este momento tenemos la bendición de que el Espíritu Santo está obrando como nunca. Por eso que tanta salvación, por eso que el mensaje no tiene límites. Conversábamos por circunstancias, yo creo que el Señor lo permitió, porque por algo lo pasamos. Quizás
Algunos pensarían, bueno, ahora que está cerrada las iglesias, no vamos a escuchar evangelio, no vamos a escuchar de Dios. Hermanos, nosotros hablamos como iglesia, crecimos. Algunos de ustedes son producto de este encierro y el Señor los trajo acá. ¿Se da cuenta? El ser humano traba los planes de Dios y dice el Dios, me estás ayudando, mejor sabes qué, no hagas nada porque igual se va a hacer mi plan. Hermanos, algo maravilloso que el Señor tiene el control perfecto de todo. El Señor está obrando y les envía a ellos, producto de este rechazo, producto de esta indiferencia, este espíritu para que se hagan más duros. ¿Pero por qué? Porque es imposible que el ser humano se acerque. ¿Es acaso Dios insensible? No, porque aunque tuvieran muchas oportunidades, no lo iban a hacer. ¿Por qué? Miren, versículo 12, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. ¿Se da cuenta cuál era? Está expuesta la verdad, está expuesto el mensaje y ellos dicen, porque ellos se complacían más en todo lo que tiene que ver con la injusticia, con el rechazo, la verdad. Santifícalos en tu verdad. Juan 17:17. Tu palabra es verdad. Ellos la rechazan. Cristo se acerca, ellos lo evaden. Cristo entrega la vida, ellos huyen. Pero ¿quién es responsable? El ser humano. El ser humano no desea eso. Pero ahora pasamos de esto triste, de estos 4 versículos que nos deben hacer pensar en aquellos familiares que no conocemos y que por último, mira, hay algo que se llama la operación Andrés. Andrés llegó a los pies de Cristo y él llevó a su hermano Pedro para que el Señor lo conociera y dice, hemos encontrado al Mesías. Y dice Pedro, ¿quién es? Dice, ve, Andrés lleva a Pedro y después, incluso si ustedes son curiosos, buscan en la Biblia, después no vuelve a aparecer Andrés, pero sí vemos a Pedro y después vemos a un Pedro que está trabajando, Pedro, Juan, Jacobo con el Señor. Vemos un Pedro que el Señor le dice, Pedro, ¿me amas? Señor, tú sabes que te quiero. Pedro, ¿estás dispuesto a dar tu vida por mis ovejas? Señor, yo te quiero. Segunda vez, Pedro, ¿me amas más que estos? Señor, yo te quiero. Tercera vez dice, Pedro, ¿me amas? Y dice, Señor, tú lo sabes todo. Vemos un Pedro que le dice al Señor, antes de que el gallo cante me vas a negar 3 veces. Imposible, yo te amo. Lo hace. Pero después vemos en Hechos capítulo 10 a un Pedro fiel, un Pedro maduro que empieza y habla en la casa de Cornelio y es el primer mensaje que escuchamos para incrédulos. Llegamos a primera de Pedro y segunda de Pedro y les adelanto, vamos, es nuestro siguiente estudio, llevemos un Pedro convencido, vemos que Pedro da un mensaje a los expatriados, a todos los judíos que habían sido expulsados de la diáspora, le llama, y les da un mensaje de convicción. Y yo leo a Pedro y digo, este es un hombre de Dios. Y acá veo el proceso de todos nosotros. Aunque hemos pasado un discipulado, necesitamos llegar al convencimiento para después convertirnos en lo que Dios desea. Y Pedro es un gran ejemplo de todo de este momento, de cómo Dios empieza a obrar. Pedro es impulsivo, corta la oreja de Malco, ¿recuerdan? Pero después vemos, no se queden con esa imagen negativa de Pedro. Ah, Pedro lo negó, Pedro caminó y se hundió por falta de fe y le asociamos muchas cosas malas. Pero lean primera de Pedro y segunda de Pedro y después díganme qué opinan de Pedro. Me dice, wow, ¿será el mismo Pedro de allá? Es el mismo, pero aquí lo veo convencido de lo que está. Claro, allá, acá es el proceso, pero aquí es la culminación. Y eso va a pasar con usted y conmigo. ¿Se da cuenta cómo estamos avanzando en la lectura? Y bueno, ahora entonces, bueno, habíamos dicho todo esto, me atrasé la emoción. Bueno, llegamos al versículo 13 y cambia y ahora nos da la gran esperanza para los creyentes. ¿Qué es lo que Pedro ahora dice? Pero ven, ¿saben lo que va a ocurrir con los que no son creyentes? Sí, bueno, pero tengo un mensaje porque quiero consolarlos, quiero darles esta esperanza, esta bendita esperanza que es por gracia. Y mire el versículo 13, ¿qué es lo que Pablo dice? Pero nosotros, dice, mire cómo se incluye con ellos,
nosotros los creyentes debemos dar siempre que gracias a Dios respecto a vosotros. Dice, nosotros, Pablo, Silvano y Timoteo, damos a Dios gracias por ustedes. ¿Por qué cosa? Mira, hermanos, amados por el Señor, y empieza una lista innumerable. Mire, ¿sabe? El tener una baja autoestima o el tener una alta autoestima es un error de lo que es el cristianismo, porque usted ya es amado por el Señor. Así que si usted se cree miserable, usted necesita entender que usted es amado por el Señor. Su visión cambia. También dice, ninguno tenga más alto concepto de sí mismo que el que debe tener, considerando o antes bien pensando de sí con cordura, considerando a los demás superiores como a sí mismo. Pero usted es amado por el Señor. Si usted ha creído el mensaje de salvación, si usted ha depositado su fe en Cristo, usted es amado por el Señor. Usted ha sido escogido por salvación y algunos luchan, no, que esto sí, que esto no. Está escrito acá. ¿Por qué lo salvó usted? ¿Por qué le escogió usted el Señor? Por gracia. Miren, una de las cosas que yo entendí cuando luchamos con este concepto, más que pensar por qué a los otros no, mi mente quizá cambió y dije, pero ¿por qué a mí? Yo no lo merecía. ¿Por qué me escogiste a mí? Yo no estoy pensando en los demás, ¿por qué a mí? Y antes de remedar y causar problemas a Dios, yo dije, yo no lo merezco. Entonces, si yo no lo merezco, no voy a enjuiciar por qué tú haces lo que haces, porque eres Dios. A veces yo creo que es un, piense, ¿por qué lo escogió usted? ¿Por qué usted? ¿Qué vio? Sorprenda a Dios y diga, gracias Señor, porque tú sabes que yo te lo merecía. Si usted lo puede decir, qué bueno, yo no lo puedo decir. Pero aún así, miren, Él te escogió para salvación. Te santifica. La santificación es un proceso que mientras estemos en la tierra tenemos que desarrollar. ¿Cómo te santifica? ¿Cómo te purifica? Por el Espíritu Santo. Dice, ¿se acuerda? Dice, cuando habla en Juan capítulo 14, habla del paracletos o del consolador, dice, yo me voy a ir, estoy parafraseando, pero les voy a dejar uno con las mismas cualidades que yo, el cual es Dios y el cual va a vivir con ustedes. Y ese es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo va a trabajar tanto que si te acuerdas, bueno, a lo mejor antes te gustaba hablar mal, ahora empiezas a dejar de hablar mal. Antes quizás eras enojón, ahora eres más enojón, no, ahora eres menos enojón probablemente. Y todas esas características, este es el proceso de santificación. Mira qué otra cosa ocurre. Te da fe para creer la verdad. Y leamos el texto, porque de verdad a mí me fascinó este versículo. Tiene tantas cosas que podríamos enfocarnos solamente en una predicación ahí. Pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros, hermanos amados por el Señor, de que Dios, miren, no nadie más, os haya escogido desde el principio, miren, para salvación, a través o mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad. ¿Se da cuenta todo lo que reúne? Cuando usted esté triste, esté pasando mal, haga una lista de todo lo que usted recibe en el momento de salvación y se va a sorprender. Perdón de pecados. Si solamente fuera eso, usted ya está al otro lado. Recibe dones, mínimo tiene uno, no puede tener todos, pero tiene un don espiritual. Recibe al Espíritu Santo, recibe la esperanza de que usted va a ir al cielo. Ahí ya tiene 4. Si usted sigue, va a decir, wow, y también me ayuda en el proceso de santificación. Tengo a Dios viviendo conmigo en el Espíritu Santo, sí. ¿Se da cuenta del gran paquete que tiene cuando usted reciba a Cristo? ¿Ha valorado el esfuerzo de Cristo en la cruz de decir que era necesaria tu muerte para poder yo recibir todo esto? Ese Jesús. Mira versículo 14. A lo cual el mismo Señor os llamó mediante nuestro evangelio. No fue por palabras de Pablo, no fue por alguna característica. El método, la forma fue el evangelio. ¿Cómo llegó usted a Cristo? No llegó porque alguien le dijo, ¿quieres creer en Cristo? Sí, desde ahora en adelante yo te doy el poder. No, usted llegó aquí porque entendió que era el pecado. Hay un método que nosotros enseñamos, yo lo aprendí del pastor, es gracia, hombre, Dios, Cristo, fe.
cada uno de esos son importantes para poder llegar a la salvación. Y lo vemos acá, era importante. Y nos dice, hay un el propósito. Todo esto se desarrolla con qué? Para alcanzar la gloria de nuestro Señor Jesucristo. ¿Se da cuenta quién es Dios? ¿Logra ver qué es lo que Dios ha hecho por usted? Hermano, va a haber aflicción en la vida, va a haber confusión, va a haber tristeza, va a haber desánimo, va a haber muchas circunstancias adversas. Cristo es ayer, hoy y siempre el mismo. Y su esperanza no está en los problemas, su esperanza está en el Señor. Versículo 15, les alienta para continuar porque estaban marchando bien. Mira, versículo 15. Así que, hermanos, estad firmes. Aquí busqué la palabra firme y aquí tenemos dos que trabajan en la milicia o están integrados. ¿Usted ha visto un militar así parado mal? Yo creo que si lo ve, quién sabe qué pase después, ¿ya? Pero esta firmeza es inamovible, o sea, que pese a lo que pase, mantener una postura. Aquí nos habla igual. No te muevas, no te desvíes, mantente. Es que es doloroso, tienes a tus hermanos en la fe. Es imposible, acude a un hermano. No puedo más. Todo es posible, todo tiene una finalización. 1 Corintios 10:13, no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios que no os dejará ser tentados más allá de lo que podáis resistir, sino que juntamente con la tentación dará la salida. Hay esperanza. Ya no puedo más, sí, yo sé, y quizás te estás ahogando en un vaso de agua porque tú estás dentro del vaso de agua, pero yo estoy fuera, yo te puedo sacar del vaso de agua. Y es la comunión, es la unidad de la iglesia, por eso somos iglesia, por eso somos un cuerpo. Mira, así que hermanos, estad firmes. ¿Cómo puede usted estar firme? Bueno, retened la doctrina que habéis aprendido. Pablo les dice, ¿conoces tu doctrina? ¿Sabes quién es Dios? ¿Sabes quién es el Espíritu Santo? ¿Sabes qué es la salvación? ¿Sabes qué es la fe? ¿Sabes qué es la gracia? ¿Sabes quién es el propio Señor en tu vida? Si tú pasas tiempo en la doctrina, si tú te alimentas de la palabra, vas a estar firme. Si tú no estás alimentándote, tú eres vulnerable. Y cualquier cosa te va a confundir. Encontraron una tumba y dicen que la de Jesús y hay un cuerpo. Claro, porque tu fe está débil, tu doctrina no te has alimentado, vas a creer. Él resucitó. ¿Has leído? Sí, bueno, una vez me dijeron, ¿y qué ocurriría? Dije, sí, probablemente encuentren la cruz de Cristo, la tumba de Cristo. Me dijeron, ¿tú crees? Sí, porque va a estar vacía. Cualquiera pueden decir que es, sí, o puede ser que incluso la encuentren, está vacía. Entonces, manténgase firme en la doctrina. Miren, dice, sea por predicación, dice Pablo acá, es el contexto de palabra, o por carta, es decir, por lo que nosotros les estamos escribiendo. Manténgase firme. Y como tal, mire, producto de todo esto les dice, y el mismo Jesucristo, Señor nuestro, miren esta hermosa unidad, la misma persona, obrando de puntos diferentes, pero siendo Dios, ¿no? Y el mismo Jesucristo, Señor nuestro, y Dios nuestro Padre, el cual, vuelvo a hablar, mire, y si tiene que recordar un versículo, recuerde este, el cual nos amó y nos dio consolación, ¿qué cosa? Eterna, no es momentánea, no es temporal, es eterna. Desde el momento que usted recibe a Cristo, usted recibe esta consolación eterna. Se da cuenta y dice, wow, si no tenía lista, ya tenemos una más. Y mire, de aquí es el título que yo puse, y buena esperanza o bendita esperanza, ¿por qué cosa? Por gracia, porque nadie la obtuvo, todo fue un regalo de Dios. ¿Logra darse cuenta la esperanza que hay? Esta bendita esperanza por gracia debe ser una realidad. Los gobiernos, sin hablar de nadie, no tienen la esperanza y la justicia que el creyente necesita. Ningún país. El mundo no te va a ofrecer la paz que tú requieres. El mundo no te va a dar el consuelo que tú necesitas. El mundo no te va a satisfacer la necesidad real que tú tienes, porque todo eso lo cumple una persona y su nombre es Jesús. Jesús es suficiente. Jesús es lo único por lo cual quiere todo esto. Nosotros nos reunimos acá no porque la pasamos bien, hay compañerismo, sí, porque necesitamos ser alimentados.
Y mira, ¿cómo lo sabemos? Versículo 17. Esta bendita esperanza que es por gracia, Pablo termina acá. Conforte vuestros corazones y os confirme en toda buena palabra y obra. Un propósito. Efesios capítulo 2, versículo 10, algunos que se saben el 8 y 9, pero el versículo 10 dice, bueno, leo el 8, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Versículo 10, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. La salvación existe, sí, es por gracia. Las obras son reflejo de su salvación. Todo tiene relación. No puede usted ser una persona que no tenga obras, que no sea misericordioso, que no esté haciendo algo y diga que usted es creyente. Algo está pasando, quizá el mensaje no ha caído, pero si usted es creyente, sus obras van a reflejar. Por eso, entonces, pues eres creyente, por eso eres activo, por eso así, y empieza la gente a notar cosas. Hermanos, hay una bendita esperanza, y si se tiene que ir, váyase, vuelva a leerles el versículo. Y el mismo Jesucristo, Señor nuestro y Dios nuestro Padre, el cual nos amó y nos dio consolación eterna y buena esperanza por gracia, conforte vuestros corazones y os confirme en toda buena palabra y obra. Ese es el mensaje que predicamos. Vamos ahora. Querido Dios y Padre Santo, muchas gracias por este día, por este hermoso capítulo que nos da la bendita esperanza por gracia. Sabemos que va a haber tribulaciones, va a haber complicaciones, va a haber circunstancias que probablemente nos van a afectar en nuestra relación contigo. Ayúdanos, Señor, porque somos hombres, desfallecemos, caemos, pecamos incluso, Señor, lamentablemente, y a veces no estamos a la altura de lo que tú demandas. Yo te quiero rogar por cada corazón que está acá. Todos tenemos luchas de algo y solamente te pido, Señor, que tú estés sobrando. Ayúdanos a ser los hombres y mujeres que tú necesitas para poder glorificar, exaltar y bendecir tu bendito nombre. No somos perfectos, pero sí somos hijos tuyos. No somos completamente santos, pero sí estamos en un proceso de santificación. Tú nos ves ya como algo listo, como algo perfecto, pero en la tierra estamos avanzando en eso. Ayúdanos para que Iglesia Bautista Esperanza de Vida sea esta luz, sea este centro para poder hablar estas palabras al necesitado, al afligido, al quebrantado, al humillado y también dar consuelo y esperanza al necesitado. Gracias por este día. Te rogamos en el nombre de nuestro Señor y Salvador Cristo Jesús. Amén.